Hola, bienvenidos a esta transmisión. Bueno, la verdad es que yo quería transmitir desde YouTube, pero no podía hacerlo y no grabé video este fin de semana porque sufrí un pequeño accidente, me lastimé la rodilla, entonces la verdad es que normalmente em, Normalmente edito durante la noche, entonces me llevo a veces hasta 5 o 6 horas editando, entonces no me parecía muy cómodo de pronto estar editando toda la noche, pues porque me había lastimado. Entonces, en vista de que no puedo hacer hoy este live y que ya me arreglé, pues decidí hacerlo por aquí por Facebook y yo creo que mañana lo voy a subir a YouTube. Y bueno, el motivo de este live es que mmm, había planeado subir pues algo así como una miniserie platicando o bueno contándoles acerca de mi historia personal, pero la verdad es que se me hacía demasiado trabajo editar eh, eso, porque además hubiera sido como videos cortitos y estar cortando y de pronto pues así como que me iba a dar demasiada flojera hacer eso. Y aparte pues no le vi el caso al final, así que mejor decidí hacer un live contando mi historia, que pues trataré de hacerla breve porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, pues iniciando por el principio. Eh, yo creo que platicando como con cualquier persona o con cualquier brujito que, que, que haya descubierto o que haya pasado por un proceso parecido, creo que nos vamos a topar con que a todos nos pasó desde un principio, o sea, desde que éramos niños. En mi caso, pues sí me pasó, o sea, me pasaban cosas como bien extrañas desde que era niña. Pues desde que era niña he sido muy sensible a ciertas energías, por así decirlo. Eh, Desde más o menos los 5 años, que es más o menos donde ya me acuerdo un poquito más de todo, recuerdo que yo podía ver y sentir cosas que los demás no sentían, pero que en su momento fue como de, pues que probablemente quiere llamar la atención o no, cosas así, ¿no? Pero realmente no se quitó, o sea, no fue algo que yo dijera, pues crecí y ya la imaginación de niña era lo que producía eso, pero pues la verdad es que no. Y yo creo que quienes trabajamos hoy día con energías o somos como más sensibles, pues a eso, eh, coincidimos en que desde niños pudimos darnos cuenta de esa diferencia, de que podíamos percibir y ver lo que había más allá de este mundo físico. Y bueno, durante toda mi niñez, lo más extraño que pasó fue ver y escuchar y tal, no hubo más, algo más extraño. Pero durante mi adolescencia eso cambió porque bueno, de entrada yo creo que ver películas, por ejemplo, de terror y tal, pues es solamente alimentar al cerebro pues para que te asustes. Entonces digo, alguien que ya es sensible y encima a veces ese tipo de películas, pues sí es tener bastante material con el que asustarse. Entonces, pues mi adolescencia sí fue bastante pues errática en ese sentido, porque mi, mis sentidos se agudizaron. Entonces de pronto me pasaba que podía ver, escuchar más cosas y a veces me quedaba sola en casa y eso pues me daba muchísimo miedo porque yo podía verlo, podía sentirlo, podía escucharlo y nadie me creía y era como que fue bastante feo en ese sentido. Um, Más o menos a los 14 años nos mudamos a una casa en donde fue creo que lo más fuerte que pude vivir estando con mis padres. Eh, en esa casa yo sentía como la presencia, yo lo catalogaba como un niño, pero
más allá de ese niño, yo sabía que no era un niño, pero se veía como un niño, había como otras cosas que de pronto, incluso mi mamá, que es tan escéptica, pudo percibirlo. Entonces no era el problema, yo creo que eran como duendecillos quizás, y ese no era realmente el problema. El problema era que había algo más que yo sentía que era como que salía de la cisterna, lo cual sé que es bastante tonto, pero me causaba mucho conflicto y de verdad que me hacía llorar y me hacía estar todo el tiempo nerviosa. Incluso hubo una noche en la que yo creo que, es que la verdad no me acuerdo bien, pero me parece que esa noche estaba enferma y me levanté de la cama y me acuerdo haber ido al baño, pero o sea, antes de siquiera poder haber entrado al baño me caí o me desvanecí o algo pasó, pero no me logro acordar exactamente qué pasó, pero pues yo tendía a ser sonámbula y despertar por las noches, a veces gritando y llorando y tal así. Entonces yo creo que fue como que la casa más fuerte en cuanto a energías, en donde viví con mis papás por lo menos. Ya después de eso, a los 18 años, fue mi primera experiencia paranormal realmente fuerte, ¿sí? Porque pues de niña y durante la adolescencia veía y sentía, pero no fue nada, eh, digamos que extraordinario, o sea, no fue demasiado extraordinario. Podría incluso catalogarse como que fue mi imaginación, bueno, ok. Pero cuando tenía 18 años, me pasó que yo ya estaba casada, ya me había casado. Entonces estábamos en casa de mis suegros y resulta que en esta casa durante mucho tiempo había pues habido trabajos en contra pues de mis suegros, supongo, ¿no? Entonces recuerdo que ese día habíamos llegado y nos tocaba como ir a limpiar un día antes para que llegaran la familia al día siguiente, porque había nacido mi sobrina, estaba muy chiquita, tenía como un mes o dos. Y entonces recuerdo que no habíamos ido ese día sino hasta el día siguiente y eso causó como un pequeño disgusto, ¿no? Porque llegó la bebé y pues la casa estaba empolvada realmente porque no vivía nadie allí. Entonces, eh, al día siguiente nos la pasamos como todo el día limpiando y sacudiendo y tal. Y entonces pasó que en ese tiempo también me había cortado el cabello, pero no me gustó cómo me había quedado, entonces decidí simplemente agarrar un mechón de cabello y cortarlo. No sé por qué lo hice en realidad, no tiene nada de lógica, pero lo hice y cuando iba a tirar el cabello a la basura, fue como que algo me hubiera detenido. Y en ese momento me salí al patio y comencé a esparcir el cabello. O sea, sé que no tiene ningún sentido lo que hice, pero lo hice. Y para estos 6 meses antes había habido una persona que fue a la casa a querer rentarla y le dijo a mi suegra, oiga, es que usted cree como en brujerías y esas cosas, o como en cositas paranormales, ¿no? Y le dice a mi suegra que no, obviamente. Pero mi suegra sí sabía que habían pasado cosas bien raras en esa casa, porque incluso cuando la quisieron rentar a los inquilinos también los asustaban, entonces. Pero obviamente no le va a decir, sí, sí, aquí espantan, ¿verdad? Entonces, a los 6 meses, pues pasa esto, que yo agarro y esparzo el cabello. Entonces, después de eso pasó y nos acostamos en unas hamacas. Yo me acosté en una hamaca que estaba justamente en ese espacio de la casa, porque era 31 de diciembre, íbamos a festejar el año nuevo, entonces estábamos descansando un rato para poder después arreglarnos e ir con la familia a festejar. Mi suegra, o bueno, mis suegros ya sabían que yo era sonámbula y de pronto podía como levantarme y estar dormida y hacer cosas raras. Entonces, cuando me, mis suegros estaban al lado de mí platicando, o sea, ellos en una hamaca y yo en otra. Y entonces cuando de pronto mi suegra como queriéndome incluir en su plática me pregunta algo,
O sea, yo ya no la estaba escuchando. Yo estaba acostada boca abajo y de pronto ella se me acerca y yo me volteo, o sea, me giré así como si fuera una tabla de la hamaca, lo cual es bastante complicado, pero lo hice así. Y entonces mi suegra se asusta y entonces le dice a mi esposo, oye, creo que a tu mujer ya le han dado algo. Y entonces llega mi suegra con mi suegro y mi esposo y se me acercan y pues para ese momento, pues ya no era yo. Sucedió que algo había entrado a mi cuerpo y fue algo realmente de película, o sea, sí, tuve una posesión, así como lo escuchan, posesión. Y entonces, pues pasó que así, como en la película de Emily Rose y tal, así. O sea, una fuerza extraordinaria, la mirada totalmente cambiada, la voz, lo que le decía a mi suegra. Entonces, pues para poder sacarme de la casa era casi imposible, una fuerza descomunal. Yo agarraba a mi esposo y a mi suegro como si fueran trapos, así, tal cual. Los movimientos, o sea, pareciera juego, de verdad, pareciera película de Hollywood, pero no, la verdad es que esos movimientos extraños que muestran en las películas son tan reales. Y yo creo que es porque lo que sea que entra al cuerpo no puede como controlar los movimientos de buena forma, por así decirlo. Entonces, bueno, logré sacarme de la casa, para eso me avienté un grito de una cuadra sin parar, o sea, no digas grité, 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 no, fue un grito, un solo grito así de ¡ah! De una cuadra entera. Llegamos como a la casa de uno de los primos de mi esposo sin saber qué hacer ni nada y pues simplemente lo primero que se les ocurre es llevarme a la iglesia cristiana, porque no sé, pero lo hicieron. Entonces cuando llegamos a la iglesia, pues obviamente estaban festejando el 31 bueno, el año nuevo, pues fue en el 2010. Y el pastor como si nada y la gente como si nada y los niños como si nada le dicen a mis suegros, no, sí, pásenla, pásenla. Me metieron a la iglesia, que realmente era un patio de una casa. Y me pusieron como al frente de todos. Y entonces resulta que ese pastor era la persona que 6 meses antes había querido rentar la casa de mi suegra y que le había comentado, o sea, aquí hay algo. Y en efecto había algo y ese algo se metió en mi cuerpo. Y a los 6 meses, pues resulta que llego con él y pues hacen lo que en la iglesia cristiana se llama liberación, lo que sería como que en la iglesia católica un exorcismo, o sea, tal cual. Y bueno, después de eso comienza una vida cristiana. Eh, pues obviamente tenía un chorro de miedo. Todos teníamos un montón de miedo de que no sabíamos exactamente qué había pasado, cómo es que había pasado. Incluso si a mí me había dado una crisis o algo por el estilo, lo cual no, porque estando en casa de los tíos de mi esposo había una chica allí que en ese entonces no recuerdo si era psicóloga o estudiaba algo por el estilo y quiso acercarse a mí como, vamos a dialogar, es una crisis nerviosa. Cuando me vio se dio cuenta que no era una crisis nerviosa para nada, o sea, de verdad la cabeza, no, o sea, no puedo girar así, no, tuvo que girar como tipo así y verla como desde un ángulo bien extraño y pues obviamente se dio cuenta que no era una crisis nerviosa, así no era otra cosa. Entonces, bueno, pasa el tiempo y nosotros pues decidimos cómo hacernos cristianos y llevar esa vida bien. Y entonces, después de eso, pues a mí me tocó ver como el otro lado de la moneda, ¿no? Nos fuimos a vivir a Veracruz y allí me tocó ver gente que se endemoniaba así, tal cual, como si fuera cosa de todos los días, así súper normal. Y como yo siempre he podido ver, escuchar y sentir, pues como que me gustaba, ¿no? De alguna forma ir pues con esas personas y hacer esas liberaciones. Pero bueno, después de eso nos fuimos a vivir a otro estado, en el que todo fue muy tranquilo. Y luego nos regresamos a vivir al estado donde radicamos ahora. Y bueno, realmente las iglesias aquí cristianas son como más tranquilonas en ese sentido.
Y pues y yo creo que durante unos que 5 o 6 años tal vez viví como una vida súper normal, entre comillas. Obviamente que seguí viendo, seguí escuchando, seguí sintiendo durante todo ese tiempo cositas que pasaban y tal, pero pues ya sabes, con una oración se quita. Entonces pasó que descubrí una empresa multinivel. Entonces nos encontrábamos en un momento bastante complicado de nuestra vida, porque ya teníamos una hija de 1 año de edad y no, justo en ese momento no teníamos trabajo, ninguno de los dos. Entonces, mi hija sufría de asma, entonces era así como que cuando se me enfermaba era horrible. Y vi la oportunidad como que, wow, Dios me ha mandado la oportunidad de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, entro a esta empresa multinivel, la verdad que me enfoqué mucho en ella. He trabajado en ventas, no sé, desde que tengo 18 años más o menos, 18, 19 años más o menos. Entonces, pues para mí no era nada extraño, era como que parte de lo mismo, parte de lo que yo ya había hecho. Entonces, pues decidí entrar a esa empresa. Y de verdad que es como que, pues no diría que aprovecharse, pero así, algo así, de mujeres que están rotas y necesitadas, obviamente. Lo intenté una primera vez, no me salió, me endeudó. Dejó pasar 1 año. Lo intento una segunda vez, sigue sin salirme y me sigo endeudando. Lo intento, dejo pasar otro año, lo intento una tercera vez. Esta tercera vez, digamos que me salió mejor. El problema fue que también me endeudé. Y yo creo que aquí es donde está la clave de todo, ¿saben? Porque vivimos tan conectados y tan arraigados a la realidad 3D que no nos damos cuenta de la música de fondo, por así decirlo. O sea, yo siempre fui sensible a energías, siempre pude ver, siempre pude escuchar, siempre pude sentir. ¿Saben cuál fue el problema, creo yo? Que en el momento en el que yo me vuelvo cristiana, me dicen, es que ver no está bien, es que escuchar tampoco está bien, es que sentir, no, o sea, como que es del diablo eso, ¿no? Y me crucificaron todo lo que prácticamente yo era. Y me volví una mujer muy cerrada, de una mente muy estrecha, creyendo que todos estaban mal y todo estaba mal y vivía como que en un mundo de porquería y yo debía de estar en una burbuja de gloria porque ya era una hija de Dios. O sea, ¿no? Y sí, la verdad es que tuve como muchos conflictos internos porque debía de dejar de ser quien era para poder encajar en el modelo divino, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues dejé de lado muchas cosas, la música que me gustaba, cómo me gustaba vestirme, no sé, o sea, me encerré en una burbuja espiritual, cuando la realidad pues no es así, o sea, puedes, para mí, o sea, yo pienso que puedes ser elegir creer en lo que sea, y no se trata de envolverte en una burbuja espiritual o espiritualoide, creyendo que tú estás súper bien y el mundo está podrido y si tú vas al mundo fuera de tu burbuja te contagias de la enfermedad que tiene el mundo, o sea, no es así, pero bueno, como sea. Siguiendo con el tema, disculpen, tiendo a saltar mucho en lo que digo. Bueno, el punto es que me bloqueé. Sí, o sea, yo puedo decir eso, que me bloqueé, es como de, ya deja de ser el bicho raro que eres, o sea, de verdad, creo que por eso no tienes amigos, por eso nadie te quiere, porque, porque eres una rara. Y yo creo que sí, o sea, realmente durante toda mi niñez sufrí bullying, era la chica rara, la niña rara, no tuve amigas y amigos muy poquitos hasta la secundaria y contaditos con el dedo, realmente no era alguien tan sociable, de hecho no era sociable, nada sociable. No era sociable, todo el mundo me caía mal, pero pues obviamente hablaba desde mis traumas, por eso no me gustaba, creo, relacionarme con nadie, pues por miedo a que
me dañaran quizás, no lo sé. Entonces, sin autoestima, sí, la autoestima la tenía por los suelos, definitivamente. Y con una mente tan cuadrada como la que me creé, bloqueando todo lo que yo era, todo lo que yo sentía, escuchaba y veía, se bloqueó por bastantes años. Durante ese tiempo era como de, no, 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 aquí no puedo ver, ni escuchar, ni sentir nada porque eso es del diablo, del demonio, y el demonio aquí no está, y bueno. Entonces, al estar tan bloqueada y al estar tan centrada en la realidad tridimensional, en el que conocí un modelo en el que me decían, a ver, debes de tener metas, debes de tener objetivos, o sea, un rumbo hacia dónde quieres ir, qué quieres ser, qué quieres lograr. Y fue como que, sí, pues yo quiero mucho dinero, y yo quiero un auto, y yo quiero viajar, y yo quiero esto, y yo quiero aquello, y quiero reconocimiento, porque toda mi vida sufrí de bullying y nadie me reconoció nunca, entonces pues me parece bien padre que ahora sí me reconozcan. Falta de autoestima, definitivamente. Entonces, pues me metí de lleno, demasiado de lleno a esa compañía. Y ahora no nada más tenía una burbuja espiritual dorada en mi mente, sino que ahora tenía una burbuja rosa, así, tal cual, en la que yo era la directora súper empoderada, casi casi, súper arraigada a la realidad 3D, hasta que un día me dio una crisis existencial marcada. Sí, o sea, yo creo que cada vez que lo intenté, esas crisis llegaron a mí, pero no lo quise ver, al menos no las primeras 2 veces. Cuando de pronto esta tercera vez, esa crisis regresa a mí y me saboteé porque yo misma en esa crisis no logré una meta que debí haber logrado. Y en su momento eso fue parteaguas para llegar a donde estoy ahorita. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque comencé a preguntarme, o sea, al haber fallado y no haber logrado lo que yo quería lograr en ese momento, me llevó a tener como mucho coraje. Bueno, eso pasó la segunda vez. La segunda vez tuve como una crisis matrimonial muy fuerte y en ese lapso estaba como muy enojada con la iglesia y con Dios, porque yo decía que la iglesia me había hecho débil, sumisa, y estaba muy enojada, de verdad, muy enojada. Entonces eso fue como en el 2016 y dejé un poco de estar tan metida. O sea, ahí fue como que el primer desprendimiento, digamos, de la iglesia. De allí comienzo como a como ya no está tan metida de lleno, sí, entonces es donde regreso por tercera vez a esta empresa y entonces es donde me meto más a la empresa que a la iglesia. Y comienzo a ver a mi líder como la mujer super guau, que casi casi es como de cuando esté grande quiero ser como tú. Y es muy linda, no lo voy a negar. Y muy arraigada a la realidad 3D. Bueno, el punto es que cuando comienzo a hola, cuando comienzo a tener estas crisis existenciales por esta falla que tuve, era como de, ok, a ver, yo quiero un carro, quiero dinero, quiero viajes, y cuando lo logre, ¿qué? Cuando lo logre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Toda la vida voy a estar trabajando, toda la vida voy a tener que seguir y seguir y seguir, y entonces, ¿qué va a pasar? Y de verdad que eran unos nervios espantosos y me daban una ansiedad que horrible. O sea, y no podía como decírselo a nadie porque era como de que, qué débil, quieres echarte para atrás, mejor di eso. Esas eran mis ideas nada más, pero es que es ahí donde empieza todo, o sea, de verdad, lo he comprobado con mucha gente que, que ahora conozco que ese es el parteaguas de un despertar espiritual. Cuando comienzan esas crisis, sí, existenciales, o sea, cuando te deprimes, cuando nada tiene sentido en la vida, cuando tú dices, ok, y de verdad que eso me hacía sentir súper culpable porque tengo un esposo, tengo una familia, tengo hijas, y en ese momento estaba como bien metida en esa empresa donde todo el mundo me apoyaba, personas que me habían dado la espalda en ese momento estaban como regresando a apoyarme,
Y aparentemente todo estaba bien, excepto que ya estaba súper endeudada, donde yo me sentía fatal, me sentía a morir, o sea, para mí nada tenía sentido. Yo decía, es que no te puedes sentir así porque eres madre y una madre no puede sentirse así porque tiene hijos que le dan la felicidad eterna. Y tienes un marido que te ama y no puedes sentirte así porque te ama, ¿no? Y tienes el negocio que tanto querías y no puedes sentirte así porque todo el mundo te apoya. Y sin embargo seguía sintiéndome así y entre más me daba como a mí misma, ¿no? Me daba ese ánimo a mí misma de lo tienes todo, no tienes por qué sentirte así. La verdad es que me sentía peor, porque para mí no tenía sentido, no tenía sentido, o sea, yo decía, nací para ser madre, esposa y una exitosa, lo que fuera, en donde fuera, o sea, ¿y luego qué? ¿Y a quién ayudé con eso? O sea, ¿qué voy a vender maquillaje y con eso voy a cambiar el mundo? Voy a vender maquillaje y con eso voy a ser Dominique la salvadora de mujeres. La verdad que no me terminé sumiendo en una depresión de un año. Pero no fue solamente eso, sino también debido pues a esas deudas que acumulé, pues por querer llegar a las metas y tal, pues yo solita quise tomar como el mejor camino que en ese momento vi. Y bueno, le fallé a mucha gente y yo sentía que además a esas personas que yo había jalado a mi grupo también les había fallado, porque era como que yo me creí tanto lo que esa empresa dice, que lo transmití a otras mujeres y cuando comencé a ver todo con la cabeza más fría me di cuenta que solamente es engañarlas y endeudarlas. Y eso me dolió muchísimo porque yo lo estaba viviendo e hice que otras mujeres lo vivieran. Y entonces yo me dije, ¿dónde está la ayuda? Cambiando la vida de alguien. Y entonces llegó, bueno, llegó diciembre de 2018, y estábamos nuevamente en el de donde es mi esposo. Y habíamos ido a una fiesta, y yo estaba de verdad que tirada. Pero sí, tenía muchos problemas en ese momento, demasiados, debido a un estado tan mal, que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Fuimos a una fiesta y en esa fiesta bebía más mostrarme mal o algo así. Entonces, yo como si nada, todo bien. Y al momento en el que llegamos a la casa, pues me tocó el aire y se me sube el alcohol, yo creo. Y ya no podía ni con mi vida. Y aparte me la copa. Me puse a llorar. Primero me puse a reír, luego me puse a llorar. Hasta que dejé de ser yo. Otra vez. O sea, ya no estaba tan metida en la iglesia, pero yo decía, o sea, sí sigo siendo cristiana, o sea, a pesar de no estar como congregándome y tal, ¿no? Y entonces comencé a canalizar, pero nuevamente tomaron mi cuerpo. Y a mí me habían dicho, o sea, lo que a mí todo el tiempo me dijeron en la iglesia cristiana era, nadie nunca jamás va a volver a tomar tu cuerpo, nadie nunca puede volver a hacerlo porque ya estás como que bien protegida por Dios y por todos, entonces eso no puede volver a suceder. Esta persona era, bueno, es un familiar de mi esposo que falleció hace mucho tiempo, cuando él tenía como 15 años, creo. Entonces, él quería como transmitir un mensaje a sus seres queridos, obviamente, y entonces, mientras hablaba como a través de mí, de mis labios y usaba mi cuerpo para poder comunicarse,
a mí me hablaba pues como que por dentro. Y entonces era como que yo podía ver todo lo que pasaba por fuera, como si yo estuviera en un cine y estuviera viendo la pantalla, algo así, más o menos. Y esta persona como al lado de mí, es como bien complicado de explicar. Y entonces fue la primera vez que escuché de energías y de dimensiones y de que todos somos energía y que los muertos, así, los muertos no se van al cielo o al infierno ni se quedan en el limbo. Son energía y convergen al mismo tiempo que esta realidad, al mismo tiempo que nosotros. Eh, y entonces, pues, obviamente que mi cerebro explotó en ese momento, fue como de, ¿qué me estás diciendo? Y sí, y fue como de ver otras realidades y otras dimensiones y todo en un momento. Y yo dije, no, sí estoy súper borracha, esto no puede estar pasando. Y al día siguiente, cuando pasó todo, eh, pues ahí mi crisis existencial aumentó, porque fue como de, a ver, en la iglesia cristiana me habían dicho que esto no podía pasar, y ahora pasó. Entonces, ¿cómo? ¿De qué se trata? Y en ese momento, en diciembre del 2018, fue cuando comencé a investigar, a ver qué está pasando conmigo, porque esto no es normal. Para el 2019 comencé, digamos que el pastor que nos recibió en Veracruz me contactó o me dio como el contacto de otro pastor para estar en el lugar en donde vivo actualmente, y lo agregué a Facebook y ya, nunca nos vimos ni nada, pero a través de este pastor que compartía mucho como las publicaciones de una página, conozco una página que se llama Mis Tiliches Teológicos. Ok, vino a revolucionar más mi cerebro. ¿Por qué? Porque ya tenía una crisis existencial, pero ya me había calmado. Era como de, bueno, pues probablemente, o sea, por lo que empecé a investigar, fue como de, pues probablemente pasó porque estaba ebria. Y me lo dijo. Esto está pasando porque tu cuerpo está débil y puedo como aprovechar, ¿no? Si no, no me hubieras dejado entrar, casi casi. Bueno, pues este don tilichero, la verdad es que me hizo pensar, o sea, al principio tengo que admitir que sus publicaciones sí me ofendían, algunas, no todas. Y yo creo que más allá de, o sea, sí, como que fue un ofendimiento chiquito, tampoco fue así de, como muchos se ofenden, que gente que lo sigue, ¿no? Eh, Me hizo pensar, o sea, como que nunca me había puesto a no solo pensar, sino a como preguntarme o, ay, se me olvidó la palabra, como pues cuestionarme todo lo que me decían en la iglesia. O sea, yo lo aceptaba como mi verdad absoluta, ¿no? Y era como que él hablando tantas herejías. Yo decía, este hombre es un depresivo, pobrecito, debería de la terapia. Está peor que yo. Pero muchas veces a muchas de sus publicaciones yo no le entendía. Entonces a mí no se me hizo padre sentirme como tonta, ¿no? Así de que, qué falta de cultura, deberías leer más. Y pues bueno, debido a eso comencé a leer muchísimo, o sea, sí leía, pero la verdad es que lo que leía era basura en comparación a lo que empecé a leer después. Y entonces comencé a leer y a leer y leer y leer. Yo sentía que mi cerebro iba a hacer algo, explotar o implosionar o algo, porque de verdad leí tantos y tantos y tantos libros durante el 2019 y el 2020, y lo sigo haciendo, que llegó a mí totalmente el despertar. Pero bueno, apenas voy a llegar a eso. Debido a empezar a seguir esta página, pues empecé a cuestionarme cosas de mi realidad, cosas de la iglesia, cosas de lo que me pasaban. Y en primer lugar me ayudó como a quitarme la culpa, ¿saben? Así como de, ok, tú eres cristiana, no deberías de leer la Biblia de las brujas, por ejemplo, te estás metiendo con el diablo 100%, se te va a meter otro chamuco, por favor. Entonces,
En primer lugar me ayudó a eso, a quitarme esa culpa de encima y empezar a investigar y empezar a leer. Eh, Después de eso, yo le comento a mi esposo. Porque durante ese año, durante el 2018, 2019, tuve como lapsos, como recuerdos, por así decirlo, que no eran míos. Definitivamente eran recuerdos de la persona, o sea, del familiar de mi esposo que usó mi cuerpo en 2018 para comunicarse con él. Entonces yo dije, o sigo con esto adentro o qué pasa, o por qué sigo viendo esas cosas. Y entonces seguí investigando, hasta que llegué a la conclusión de que yo era una bruja. Así. ¿Qué tipo de bruja? No lo sabía, pero bueno, yo decía, es que esto no es normal, entonces esto debe de ser obra de eso. Cuando yo se lo externo a mi esposo, él había tenido muchas experiencias negativas en cuanto a brujas y brujerías y cosas así, pues por lo que les comentaba, ¿no? En la casa de mi suegra les habían trabajado por mucho tiempo trabajos negros, entonces él me dijo así tajantemente, si te metes en eso, no cuentes conmigo, porque a mí sí me da miedo y no pienso lidiar con eso. Tú de por sí ya te ponías bien mal, mira qué cosas ya vivimos, entonces no. Bueno, pues para eso, para mí fue la muerte. Caí en depresión total, porque pues para mí era como de que descubrí lo que soy, quién soy, a qué vine y tú me dices que no puedo hacerlo porque si no te vas, pues me puso entre la espada y la pared. Pero cuando él vio lo mal que me puse, y para esto, paréntesis, durante todo 2019 yo tuve la sensación de que iba a conocer a alguien que me iba a ayudar, pero no sabía ni quién, ni cuándo, ni cómo. Entonces, cuando él vio lo mal que me puse, pues dijo, no, pues voy a buscar ayuda porque esta mujer se me va a morir, yo creo. Entonces, de verdad, o sea, mi cara estaba verde, gris, se me fue el brillo mal. Entonces, me contacta con una psicóloga, con una terapeuta holística, podríamos decirlo, que él sabía que era una terapeuta así, y sin embargo me dijo, bueno, yo estoy en contra de esto, pero creo que te puede ayudar. El 13 de enero del 2020, de verdad que nunca me puse tan feliz por algo, fue así como de, sí, voy a ir a terapia. O sea, no es que yo quisiera estar en ese estado de ánimo depresivo ni nada, no me gustaba, pero tampoco encontraba como que la luz, no. Entonces llegué con ella el 13 de enero del 2020 y cuando estaba a punto de culminar mi primera sesión de terapia, la tomé de una mano y le dije, usted es la persona que estaba buscando. Llevaba un año buscándola y al fin la encontré. Y fue súper bonito, ¿saben? Porque fue como que nuestras almas conectaron de alguna manera. Durante este año de terapia, pues, bueno, para mí fue como lo más wow en toda mi vida. Porque yo iba porque, pues, por cosas que me pasaban o me pasaban, sí, en esta vida, ¿no? Traumas o cosas de esta vida. Yo decía, quiero trabajar tal cosa porque siento que esto me detiene. Quiero superar la depresión que tenía en ese momento. Cuando ella comienza, ella también es reikista, entonces trabaja con energías. Cuando comienza a trabajar conmigo, yo me conecto automáticamente, comenzó a trabajar mi pasado y yo me conecto automáticamente con una vida pasada. En esta primera vida, recuerdo que era una niña y estaba jugando alrededor de un pozo con mi hermanito, así como que corriendo, y entonces yo lo jalo o lo empujo y él se agarra de mí y entonces él pierde el equilibrio y yo lo pierdo con él y nos vamos al pozo. Morimos en una agonía porque nadie nos pudo sacar de allí, porque no sé. Y fue la primera cosa que pude sanar dentro de mi corazón, algo que llevaba dentro de mí. Posterior a eso comencé a recordar más vidas, comencé a trabajar en mí, mi luz comenzó a resurgir y para ese entonces yo me entero que soy medium. Y yo dije, wow, no quiero ser medium, eso me da mucho miedo. Entonces, al principio no lo aceptaba porque yo decía, pues es que
no quiero tener como contacto con espíritus porque qué miedo me da, ¿no? Me rehusé un tiempo. Entonces comencé a recordar más vidas, recordé 25 en total y flashazos de otras más. En la segunda vida recuerdo que me encadenaron, no sé, era un lugar oscuro, solamente se veía como como antorchas, no sé, fuego de fondo, y era como que pues una pared de ladrillos o piedras, no lo sé, no se veía muy bien. Y yo estaba atada así como que en forma de cruz, manos y pies con cadenas. Y lo único que recuerdo fue haber tenido muchísimo miedo. Cuando canalicé esa vida, bueno, cuando recordé esa vida, comencé a hablar en un idioma extraño y luego sentí la muerte. Cuando me atraviesan con una lanza, fue justo aquí, sí, desde la espalda hasta aquí. Y después de eso recuerdo haber sentido calma, flotara, como si flotara en el aire o en el agua. Una sensación muy extraña. Y bueno, después de eso, o sea, recordé haber muerto también. Eh, haber, Era una mujer, estaba en un lugar donde había mucho hielo y estaba a punto de parir, me meto como a una tipo cueva o algo así, que también estaba llena de hielo. Después de tanto esfuerzo, me quedo como dormida y cuando reacciono el bebé ya había nacido, pero pues estaba muerto porque estaba congelado. Y yo comencé a llorar desesperadamente, sintiéndome culpable pues por haberme quedado dormida o por haber perdido el conocimiento y pues no haber podido salvar al bebé, ¿no? Y pues muero allí. Obviamente que durante todo este tiempo, yo creo que el haber recordado todas esas vidas fue con un propósito, no fue como de chismosa, ¿no? A ver qué fui en mi otra vida. Porque la verdad no fue nada grato. El haber recordado esas vidas trajo consigo las emociones que tuve en ese momento y fue horrible, horrible. El punto fue que trabajé karmas, trabajé lo que tenía que trabajar para sanar, tanto en esta como en esas vidas, pero yo. En el momento en que salía de la vida que había recordado, pude ver una espiral, como si fuera, no sé, el universo, y una espiral, y en esa espiral había puertas. Y cada que salía de una vida, o moría, o simplemente salía, la puerta se cerraba y se llenaba de luz. Y había muchas más puertas, tanto adelante como atrás, pero solamente era como la puerta en donde yo estaba. No podría decir si era pasado, presente, futuro. Bueno, presente, no, ¿verdad? No, o sea, no podría decir exactamente en qué momento sucedió. Pero pues sí, creo que en otras recordé haber estado con algún tipo de ritual, con otras brujas, y había una y estaban esperando que el bebé naciera porque lo iban a sacrificar. Y fue bien extraño porque en el momento en que yo me conecté con esa vida, una de las brujas que estaba allí pareciera que se hubiera dado cuenta que yo me conecté a esa vida. No sé, fue muy extraño. En otras recuerdo haber sido hombre, haber hecho cosas bien feas. Realmente creo que ninguna vida fue grata de recordar. No fue nada bonito recordar ninguna. Eh, pero bueno, después de ese tiempo descubro que realmente sí soy una bruja. Alguien me dijo una vez que quien es bruja una vez lo es para todas sus vidas. Y no hay que espantarse con el decir, ay, eres una bruja, eres del diablo. O sea, la verdad es que no. Cuando uno comienza a leer y a informarse y la mente se expande de verdad, la mente crece, o sea, te quitas esas ideas que te limitan y muchas impuestas por el cristianismo, la verdad. La mayoría, incluso están en la memoria colectiva, ¿no? El decir bruja, qué miedo, me vas a hacer algo, casi casi creen que por verlos le estás haciendo algo malo, cuando no es así. Para mí una bruja es una mujer sabia, una mujer que obviamente estudia y estudiamos mucho, que conoce de plantas, que conoce formas de sanar, que es susceptible a energías, que conoce de astrología, que conoce
hay diferentes tipos de brujas. Obviamente tengo en mi canal ya 3 videos dedicados a eso, ¿no? De tipos de brujas, religiones, entonces, y tipos de magia. Bueno, entonces, simplemente es un camino en el que para mí una vida no alcanza para aprender todo lo que uno tiene que aprender. Y cuando llegas a esta vida con un don desarrollado, no es tanto que sea un don, es simplemente que ya lo trabajaste en vidas pasadas y vienes como que con eso pues ya trabajado el canal abierto y puedes brindar un servicio a la humanidad, ¿sabes? Porque no es como que, sí, mírenme, yo soy la que tiene un don super guau. Para mí no es así, para mí es, nací con esto, lo voy a usar para ayudar a alguien, lo voy a usar para ayudar a la humanidad, ayudar a trascender, ¿saben? Porque no se va a acabar el mundo. O sea, todo lo que sucede en el mundo tiene que ver con energías, todo, absolutamente todo, todo. Y el tener como que esa claridad te da cierta paz. El haber contactado y tener presente a mis guías todo el tiempo me da seguridad y me da paz con lo que hago. Y, y bueno, ahora estudié Reiki, ahora soy reikista. También, pues, como dije, soy medium y terminé por aceptar lo que soy y ayudar a las personas que han perdido algún familiar. Y si me es posible, pues, canalizarlos. También, pues, tengo la facilidad de conectar con los registros akáshicos y con las lecturas de tarot, que es como que todo lo que me viene llamando, pues lo hago. Pienso que en realidad a veces ni siquiera necesito el tarot, pero la gente sí, porque va a ser bien raro que yo nada más me pare frente a ellos y les cuente su vida, o sea, no, no es algo normal. Entonces por eso lo uso. Y bueno, pienso que sí. En efecto, después de haber pasado un año en depresión, un año sintiendo las energías sin saber qué eran las energías, desconectándome un poco de la realidad tridimensional y estar pasando ese proceso tan fuerte para mí, que fue el despertar espiritual, que fue un sacudidón. O sea, ten en cuenta que cuando una persona pasa por un despertar espiritual es porque su vida está de cabeza. Si tú en este momento estás pasando por depresiones, no le encuentras sentido a tu vida por mucho que pienses que lo tienes todo, pero tú dices no soy feliz, crees que todo está de cabeza, te sientes, o sea, mal con tu propia existencia, ¿no? O sea, como dije, no le encuentras sentido a nada, muy probablemente estás pasando un despertar espiritual. Y después de esto, encuentres como que tu misión de vida. Y es entonces, porque el despertar espiritual siempre es el parteaguas, y es pasar por la noche oscura del alma, y puedes pasarlo más de una vez durante tu vida. El haber pasado por un despertar una vez no quiere decir que solamente una vez vas a pasar por la noche oscura del alma. No, o sea, todo en nuestra vida es cíclico, y muy probablemente dentro de esta vida lo vas a volver a pasar, porque vas a volver a evolucionar, y vas a volver a pasar por pruebas, y vas a volver a pasar sacudidas que te hagan pues seguir creciendo, seguir evolucionando. Al final creemos que lo que importa es tener, y yo no digo que esté mal, porque no lo está, porque el dinero es espiritual, pareciera que no, pero sí lo es, el dinero sí es espiritual. A lo que voy es que el enfocarse tanto en ser el máximo en mi trabajo, que tampoco está mal, en tener una casa, un coche, o sea, para mí era como de ver, nací para nacer, crecer, reproducirme, morir, prácticamente, ¿no? Te casas, tienes una casa, tienes un auto, tienes hijos, los hijos crecen, van a la escuela, tienen hijos también, tú te eres abuelo y te mueres. A mí eso no me resonaba. O sea, si pasa, qué genial, pero no me resonaba. Era como que yo no pude haber nacido solo para eso, qué aburrido. Y pues bueno, no, no, amo lo que hago, de verdad, amo lo que hago. Conectar con la energía es divino, divino. Cuando yo canalizo la energía Reiki, no nada más ayudo a mi paciente, sino que de paso me ayudo yo, porque yo soy un canal, o sea, yo canalizo la energía
que viene directamente del universo. Y si yo tengo alguna dolencia, de verdad que se me quita. O sea, el viernes sufrí pues un pequeño incidente con la bicicleta y me lastimé horrible la rodilla. Mi recuperación fue así, súper rápida. Pero ayer estuve atendiendo a muchísimas personas y por supuesto que canalicé muchísima energía. Entonces, pues claro que ayuda, ¿no? Y bueno, ahora también mi esposo sufrió, o bueno, no sufrió, pasó por su despertar espiritual, pues estamos bastante conectados en ese sentido. Él también es reikista, entonces, pues es bien padre porque pues, estamos como en la misma sintonía. Y es que si tú creces energéticamente y tu pareja no crece, pues simple y sencillamente algo se rompe, porque ya no hay compatibilidad de energías. Entonces yo crecía, él crecía, yo crecía, él crecía, él crecía, yo crecía. Y así estamos todavía hasta la fecha. Tenemos que ir como muy parejitos. Y eso es en todo, ¿eh? No nada más hablando de energías, eso es en todo. O sea, por ejemplo, en un trabajo. Si de pronto la mujer asciende porque estudia, porque crece digamos que en su puesto de trabajo tiene más poder y su esposo o esposa no crece, se rompe la compatibilidad ahí de energías. Entonces siempre hay que estar como creciendo, aprendiendo y creciendo juntos para que esa compatibilidad siempre esté presente. Y bien, pues creo que ya me llevé casi una hora aquí hablando. Ya es hora de cenar. Entonces, bueno, esa es mi historia. Si yo puedo ayudarte en algo, como te gusta hablar, soy terapeuta Reiki, puedo trabajar a distancia también contigo y con quien lo necesite. La energía no entiende de distancias ni de tiempo, incluso. Entonces puedo ayudarte. Si estás en depresión y pasando por el peor momento de tu vida, no elijas suicidarte, por favor. Elige buscar a alguien que sepa de Reiki, algún terapeuta o ayuda, porque no es que te estés a punto de morir, te prometo que no te vas a morir, solamente estás pasando por el despertar y yo sé que se siente a morir, pero no, solamente estás como cambiando de piel, por así decirlo. Y bien, creo que esto ha sido todo por este live. El próximo video que voy a hacer va a ser cómo realizar saumerios, creo que va a estar buenísimo. No olvides seguirme por mi canal de YouTube. Este videito lo voy a subir a YouTube también, obviamente. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta que quieras hacerme, puedes hacerlo por aquí en los comentarios, aunque ya es tarde, obviamente, y nadie lo está viendo, creo. Puedes verlo después. Yo sé que en algún momento alguien lo va a ver y tal vez le va a ayudar. No lo sé. Pero bueno, puedes dejármelo por aquí, por YouTube, por Messenger, por Instagram. Puedes contactarme, hacerme tu pregunta. La verdad es que contesto bastante rápido, entonces puedo ayudarte. Muchas gracias a los que me vieron durante la transmisión y los que me van a ver después. Espero que este mensaje llegue a tu alma, a tu vida y te ayude con lo que sea que estés viviendo. Hola, Lourdes. No importa, ya está por terminar y lo puedes volver a ver. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, incluso a los que me van a ver después. Y que la luz del universo sea la luz en tu camino. Bye. Bueno, primero voy a ver cómo quito esto. Aquí está. Bye, bye.